a Dios, bendito el Señor. Amado Consolador precioso, rogamos que nos hables por tu palabra, que nos guíes en esta hora, que glorifiques al Padre y al Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, nos sometemos a ti. Amén. Bueno, gloria a Dios. Resulta, hermanos, que la vida cristiana debe ser cultivada, debe ser cuidada de una manera tan especial para que no se deteriore. Es decir, que debemos, como cuando alguien está haciéndole el mantenimiento a un jardín, ¿cierto? Cuando usted descuida ese jardín, entonces malezas crecen y el jardín se desordena y se vuelve algo muy desagradable, ¿cierto que sí? Así es la vida espiritual, hay que estarla cuidando. Y para eso Dios nos ha dado unas disciplinas espirituales que deben ser implementadas en nuestra vida. Disciplinas espirituales que se deben implementar en nuestra vida para que haya un verdadero crecimiento, un verdadero desarrollo en la vida espiritual y llevemos una vida espiritual muy armoniosa y bendecida por Dios. Entonces necesitamos ciertas disciplinas indispensables. Es decir, que son indispensables, que si no las tenemos, nuestra vida se va a deteriorar, pero si las conservamos, Dios nos va a bendecir. Y la primera disciplina son muy prácticas y usted las sabe, pero las recordamos. La primera disciplina es la lectura diaria de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en la salvación del Señor Jesús. Es decir, la palabra de Dios es la leche que nutre al bebé, pero no solo es la leche que nutre al bebé, sino que también es el alimento sólido para el que ha crecido espiritualmente, según nos dice el libro de los Hebreos, cierto, capítulo 5, verso 4 o verso 14 más bien, cierto que sí, que nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que han crecido. Entonces, la lectura de la palabra de Dios es una disciplina que tenemos que tener todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. La pastora Marta, en su devocional que Dios le ha dado, nos ha motivado a hacer la lectura de la Biblia en un año. ¿Cuántos están llevando la lectura de la Biblia en un año? Levanten la mano. Los que no lo estén haciendo, amablemente les invito para que tengamos esa disciplina de la lectura bíblica en un año, es decir, según se está llevando en ese devocional que la pastora está haciendo. La lectura bíblica constante lo va a mantener a usted saludable espiritualmente, lo va a mantener fuerte. Y qué bueno es esa disciplina de leer todos los días la palabra de Dios. Todos los días. La segunda disciplina, vamos a ahondar mucho en esto, si nos seguimos. La segunda disciplina es la oración diaria. La oración diaria. El Señor Jesucristo se caracterizó porque era un hombre de oración. La Biblia nos dice que Él en las madrugadas oraba al Padre, en las altas horas de la noche oraba al Padre, y tenía una disciplina tal en la oración todos los días y permanentemente que sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Eso lo encuentra usted ahí en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Esa es otra disciplina indispensable, diaria, que no podemos dejar de hacer todos los días, la oración diaria. El Señor Jesucristo dio ese ejemplo, ¿cierto que sí? A través de la oración el Señor Jesucristo desarrolló una comunión poderosa con el Padre y desarrolló un ministerio de grandes milagros y grandes maravillas, pero fue a través de la oración permanente. Entonces, una disciplina diaria es la oración. No puede faltar ni un día en su vida ni en la mía. Tercera disciplina. La tercera disciplina es el buen hábito de congregarnos permanentemente. El libro de los Hebreos capítulo 10 verso 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos
algunos tienen por costumbre, cuanto más que veis que aquel día se acerca, es decir, el día de la venida del Señor. Una maravillosa y excelente y saludable disciplina es congregarnos permanentemente. ¿Cierto que sí? Por eso la iglesia provee tiempos de podernos congregar a través de lo que se llaman las casas de paz, reuniones de hogar, donde se lleva adelante la predicación de la palabra de Dios, la comunión con los hermanos, cierto que sí, y la adoración al Padre Celestial. Pero también tenemos los tiempos del ayuno, los martes, cierto que sí. Tenemos el tiempo de noches de gloria con el Espíritu Santo los viernes, y tenemos las reuniones también los domingos. Cierto que sí, en las 3 reuniones. Entonces tenemos la oportunidad. La iglesia local provee esa facilidad para que usted se pueda congregar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es tan importante congregarnos, ¿por qué? Porque Dios nos da fortalecimiento espiritual a través de congregarnos, a través de la comunión con el pueblo de Dios, a través de la adoración conjunta. Recibimos la palabra de Dios y somos ministrados. Y esto nos hace recordar que la vida cristiana no se puede llevar sola, sino que somos una iglesia, y que al reunirnos Dios nos bendice, al reunirnos Dios se manifiesta, y al reunirnos Dios manifiesta su gloria en nuestras vidas. El enemigo le dice: no es necesario congregarse, usted puede orar solo en su casa, usted no necesita de ir a iglesias. Pero el Señor no dice eso. Él dice: no dejen de congregarse, reúnanse, estén juntos los hermanos, porque somos una iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que muchas veces en la mente hay ese ataque: ¿para qué congregarnos? ¿Para qué asistir a una iglesia? Pero recuerde que iglesia no son 4 paredes, iglesia somos personas redimidas. Cuando usted se reúne, usted se fortalece. Cuando usted se reúne, recibe de parte de Dios la fortaleza a través del cuerpo de Cristo. Por eso, una disciplina indispensable: no dejarse de congregar. Hay personas que dejan de congregarse por semanas, por meses. Cierto que sí, y aparecen de vez en cuando. No. Tenemos que estar unidos, congregándonos, esperando la venida del Señor Jesucristo como iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero quiero hacer un énfasis en una disciplina especialmente, y es precisamente la disciplina también que debe ser constante en el cristiano, y que poco se trata y se enseña. Es que el discípulo cristiano debe tener en su estilo de vida la práctica del ayuno. Del ayuno. Y quiero hacer énfasis en esto del ayuno en esta hora. Poco se enseña sobre ese tema, pero es tan importante que el ayuno sea también una práctica constante en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Que sea no solo algo ocasional que se hace de vez en cuando, o que se hace en un evento muy especial, sino que desde hoy, diga conmigo por favor, desde hoy el ayuno será una disciplina implementada en mi vida permanentemente. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Démosle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios. En la palabra de Dios, amados hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, usted observa al ayuno como algo preponderante. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ayunó y oró. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también. Cierto que sí. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos hombres que oraron y ayunaron, como lo fue Moisés. Cierto que sí. Como lo fue el profeta Daniel. Como lo fue también el mismo rey David en ciertos momentos, como lo fue el rey Josafat cuando tuvo que ayunar en ciertos momentos de dificultad. Vemos el ayuno en el libro de Jonás, cuando toda una nación ayunó y Dios los perdonó y los libró. Cierto que sí. Vemos en el libro de Joel que dice que se convoque el ayuno, que se busque de Dios. Lo vemos en la reina Esther, que tuvo un ayuno también, y Dios le dio liberación al pueblo del Señor. Vemos al Señor Jesucristo
Jesucristo que también ayunó, vemos a los apóstoles que ayunaron, vemos a la iglesia del Nuevo Testamento que también vivían en tiempos de ayuno. Era un hábito común o no común y corriente, sino algo que era una parte de vida para ellos. Era como el respirar, no sé si me hago entender. Era un hábito en la vida de ellos. Y debe ser un hábito en su vida el ayunar también. Todos los cristianos debemos tener esto en nuestro corazón, porque vemos un ejemplo desde el Antiguo y Nuevo Testamento y lo vemos en todas estas personas. En la historia de la iglesia, amados hermanos, hombres muy conocidos como Martín Lutero ejerció el ayuno en su vida. Juan Calvino, eran hombres muy fuertes, los reformadores se llamaron. Juan Knox, Jonathan Edwards, un gran evangelista. Juan Wesley, David Brainerd, Carlos Finney, un pastor de la China, el pastor Xi, un pastor de Alemania, el pastor Bunhard. Es decir, que usted observa que en la historia del cristianismo también se ha buscado a Dios en ayuno y en oración. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, los siervos de Dios durante la historia en diferentes latitudes, es decir, en Europa, en el Asia, en todos los lugares, las personas que han servido a Dios han sido personas que han practicado esta disciplina del ayuno como algo permanente en sus vidas. Hoy, la iglesia del Señor ha perdido esa poderosa disciplina. Y como dijimos, de vez en cuando se hace, ¿cierto? Pero ha producido debilidad en el cristiano. Ha producido gente pasiva, gente mundana, gente que no vence las luchas contra el enemigo, no vence la tentación y viven limitados, viven estancados y no ven la vida abundante. Y uno de los aspectos es porque hemos olvidado la disciplina del ayuno y de la oración. A través de esa disciplina, pero recuerde que estamos hablando de una disciplina, de un estilo de vida, ¿cierto que sí? De un estilo de vida, así como la persona que toma ese estilo de vida de ejercitar su cuerpo, ¿cierto? Y a veces veo que algunos se exageran en eso y están tan metidos en lograr un cuerpo atlético que están en ese gimnasio permanentemente. La Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad opera muy grandemente en nuestras vidas. Hermanos, oro que esta disciplina saludable se haga parte en su vida y usted va a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver lo que no habíamos visto. A través del ayuno tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios, de poder escuchar su voz, de saber su voluntad. Este es el principal propósito del ayuno, podernos acercar a Dios, oír su voz y recibir su voluntad. Hay tantas voces extrañas, hay tantos énfasis, hay tantas cosas, hay tantas ocupaciones, hay tantas distracciones que no podemos oír la voz de Dios, ¿cierto? Y es como le pasaba en el Antiguo Testamento. Usted recuerda que dice el Salmo: tú unges mi cabeza con aceite. Es que el pastor tenía que ungir la oveja con aceite porque las moscas revoloteaban en su cabeza y trataban de meterse por la nariz y por las orejas, y sembraban o colocaban los huevos, las larvas dentro del oído de las ovejas, dentro de sus fosas nasales, y salían gusanos y la destruían. ¿Cierto que sí? Así hace el diablo cuando nosotros no tenemos esa claridad de la voz de Dios. Cuando las moscas del infierno rondan nuestra cabeza y colocan pensamientos, ideas de maldad y nos desvían y nos destruyen. Pero cuando nos acercamos a Dios en ayuno, podemos oír su voz claramente y podemos recibir su guianza y su dirección. Bendito el nombre del Señor. El ayuno nos ayuda a santificarnos, a someternos a Dios, a someter esa antigua naturaleza a Dios, dándole al Espíritu Santo el lugar para que tome el control de nuestras vidas. El ayuno nos ayuda a romper ataduras en nuestra vida, ¿cierto? ¿Cuántas ataduras? Como el temor, el desánimo, la incredulidad, la indecisión, la idolatría, la avaricia, vicios, ¿cierto que sí? Ligaduras en el área de la inmoralidad y tantas ataduras demoníacas. Es decir, el ayuno va a producir en su vida
guiado por el Espíritu Santo, liberación, que es algo tan importante para el pueblo de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay personas que están atadas a la pornografía, están atadas a la inmoralidad, están atadas a un bazuco, están atadas a un cigarrillo, están metidos dentro de una botella de alcohol y no pueden superarlo, están atados al rencor, al resentimiento, al deseo de morirse, a la depresión, a tantas cosas, también en la familia, ¿cierto? Atados a las peleas familiares, atados a las luchas en la casa, ¿cierto que sí? Tantas ataduras, pero a través del ayuno y de la oración el Señor rompe esas cadenas. El ayuno nos hace sensible a lo espiritual y nos enseña cómo Dios opera en el mundo espiritual y nos proporciona grandes victorias precisamente en el mundo espiritual. Cuando nosotros buscamos a Dios en ayuno y oración, tenemos victoria en lo espiritual. Y recuerde que lo espiritual gobierna todo lo demás. Lo espiritual gobierna en todo lo demás. Y cuando ganamos la victoria a través del ayuno y la oración en lo espiritual, tendremos victoria en lo económico, tendremos victoria en lo familiar, tendremos victoria en lo ministerial, tendremos victoria en lo físico, tendremos victoria en todos los aspectos de la vida. Por eso usted, mientras estoy compartiendo esta enseñanza, dígale a Dios: Señor, que pueda yo tener en mi vida esa disciplina y ese buen hábito de ayunar permanentemente. ¿Cierto que sí? Muchas enfermedades se van a ir de nuestros cuerpos. Demonios de enfermedad, demonios de depresión, de aflicción, de tristeza, de muerte, se van a ir. Va a venir mucha liberación. Y proclamo sobre ustedes en el nombre de Jesús que a través del ayuno y la oración que Dios les va a dar a cada uno, van a ver la liberación del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman en sus vidas? Gloria sea a Dios. Que esta sea una palabra rema para usted, que no sea solo una enseñanza más que se da, sino que sea algo que se va a implementar como una disciplina para que hayan rompimientos en todo lo que el enemigo ha querido hacer contra usted. Bueno, básicamente, ¿qué es el ayuno? El ayuno es una abstención voluntaria de alimento por determinado tiempo, ¿cierto? Con el propósito de buscar la presencia de Dios y la comunión con Él y conocer su voluntad para nuestras vidas. Entonces el ayuno es dejar de comer por determinado tiempo, pero para acercarnos a Dios, para oír su voz y para conocer su voluntad en nuestras vidas, ¿cierto? El ayuno es una forma de expresarle a Dios que lo amamos, que dependemos de Él, que nos humillamos ante su presencia y que sabemos que de Él es que van a venir las respuestas. Ustedes saben que la Biblia dice: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y a veces usted pone el socorro en personas, en la familia, en los padres, en el esposo, en tanta gente, ¿cierto que sí? En el amigo que le hizo tantas promesas. Pero ¿sabe de dónde vendrá su socorro? Del Señor, cuando usted lo busque en el ayuno y en la oración. Va a haber las respuestas del cielo para su vida. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Para ver milagros maravillosos. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Pero entonces vamos a observar lo que no es el ayuno. Ya dijimos que es abstenernos de alimentos en ciertos tiempos con el propósito de buscar la presencia de Dios, de tener comunión con Él y de conocer su voluntad. Este bosquejo lo vamos a enviar a Iglesia Unida para que usted lo pueda tener, ¿cierto? Para ser visto por las demás personas y creernos mejores que ellos. Hay que tener cuidado porque muchas veces en esto se puede filtrar un espíritu de orgullo religioso, ¿cierto? En el cual la persona empieza a ostentar de que ayuna, de que busca de Dios como para impresionar a otros, como para ser visto por las demás personas. Pero ya desde de plano vamos a quitar esa idea de la ostentación religiosa. Por eso el Señor en el Lucas capítulo 18 verso 11 y 12 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo
de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, en este caso del fariseo era un motivo de ostentación religiosa, ¿cierto? De orgullo religioso. Ese no es el ayuno que estamos enfatizando. Es más bien el humillarnos ante Dios con mucha reverencia, con un corazón quebrantado, pidiéndole que tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele gloria al Señor ahí donde usted está. Amén. Que el Señor rompa las cadenas, que el Señor rompa las ligaduras. El ayuno y oración no es solo dejar de comer sin orar. Debe estar rodeado de oración y de palabra de Dios, ¿cierto que sí? Y quizá en ciertos momentos deberá usted ayunar aún estando en sus actividades laborales, porque también usted no puede dejar su trabajo, ¿cierto? Pero quizá Dios le guiará, que estando aún en su actividad laboral, usted saque tiempo de ayunar, ¿cierto que sí? Usted no puede decir: no, es que yo estoy en mi trabajo, yo no puedo ayunar. Quizá Dios le hable un día que ayune ese día, ¿cierto que sí? Y aunque usted está haciendo sus labores empresariales, sus oficios, sus trabajos, usted tiene una actitud de oración. Está laborando, pero está en comunión con Dios, ¿cierto? Está diciendo: Señor, recíbame. No puedo estar en el templo por motivos de mi trabajo, pero te dedico este tiempo, te ruego que lo recibas, porque Dios mira el corazón. Muchos no pueden estar en los tiempos que se hacen en el templo por compromisos, pero sí puede tener una actitud de oración, ¿cierto que sí? Y estar adorando al Señor y haciendo sus actividades, diciéndole: Señor, yo te he ofrecido este tiempo. No puedo estar todo el tiempo orando ni leyendo la palabra, pero Señor, mi actitud es de darte la gloria. Por favor, reciba este ayuno. Porque sabe una cosa, Dios mira la sinceridad del corazón, no como una excusa, porque si usted pudiendo venir no lo hace, pues es diferente, pero por un compromiso que no puede y Dios lo guía a ayunar, Dios se va a glorificar en su vida, pero no deje de hacerlo, ¿cierto? Porque algunos dicen: no, yo no puedo porque estoy en mi actividad. Así esté en su trabajo, Dios lo va a guiar a hacer ayunos en la semana. Porque Dios va a romper cadenas en su vida, porque Dios va a traer liberación a su vida, porque Dios va a traer rompimiento. Entonces no se cierre en su mente, ni nos volvamos cuadriculados y digamos: no, es que yo no puedo porque es que yo estoy en lo que estoy. Sí, pero Dios también te va a dar liberación a través de ese llamado a ayunar, y Dios te va a libertar y te va a bendecir. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Amén, aleluya. El ayuno no es solo dejar de comer y seguir haciendo nuestra voluntad, ¿cierto que sí? Porque algunos precisamente ayunan y quizá ayunan mucho, pero son rebeldes. Hacen lo que se les da la gana, perdónenme la expresión, ¿cierto que sí? Hay hermanas que ayunan bastante, pero no se someten en la casa. Arman divisiones en la iglesia, hacen lo que quieren, ¿cierto que sí? Entonces no tiene sentido. No es sencillamente dejar de comer y seguir una vida anárquica, una vida conforme a nuestros criterios, sino por el contrario, es ayunar para someternos a la voluntad del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces surge una pregunta en esta enseñanza: ¿quiénes deben ayunar? Entonces vamos a mirar en el libro del profeta Joel. ¿Cierto que sí? Y la misma palabra de Dios nos dice quiénes deben ayunar, y dice así la palabra: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. Joel 2:15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su tálamo el novio y de su tálamo la novia. Entonces, ¿quiénes debían ayunar cuando Dios llama al ayuno? ¿Y quién es el que convoca al ayuno? El Espíritu Santo. Y Él le va a hablar a usted, ¿cierto que sí? Porque es algo personal, pero también es algo congregacional. Cuando el Espíritu Santo haga sonar la trompeta en su corazón, responda al llamado de Dios para ayunar. Respondamos a ese llamado de Dios para el ayuno. Pero también cuando se hace una proclamación de iglesia, porque Dios nos guía, respondamos a ese ayuno. Pero el punto es: ¿quiénes deben ayunar?
Dice entonces la palabra de Dios, pues principalmente los sacerdotes y ministros, ¿cierto que sí? O sea, los líderes del pueblo del Señor. La gente, es decir, los que están al frente, los ministros de la predicación, de la enseñanza, de la alabanza, los que sirven en la tecnología, que también son ministros, los que sirven en la parte administrativa, los que trabajan con los ministerios de la iglesia, con los adolescentes, los que trabajan con los niños, es decir, la gente que es reconocida como líderes, ¿cierto? Los sacerdotes, los ministros. Pero la Biblia dice que todos somos sacerdotes de Dios. Entonces lo que nos está mostrando es que ¿quiénes deben ayunar? Todos debemos ayunar. Entonces usted no puede decir, no, yo no, porque es que yo soy una persona diferente a los demás. No, el ayuno también es para usted. Mire que la palabra de Dios dice que los ministros, los sacerdotes, los ancianos, ¿cierto que sí? O sea que usted no está muy viejito para ayunar. Porque dice, no, es que ya tengo 90 años y me voy a morir. No se va a morir. Dígale al que está a su lado, no te vas a morir. ¿Cierto? Porque algunos tienen el temor, me voy a enfermar, de pronto qué tal que me dé algo. No le va a dar nada. Lo que le va a dar es que Dios lo va a bendecir, ¿cierto? Porque de pronto usted se siente muy viejito y dice, no, es que ya no puedo ni pasar el agua. ¿Sabe una cosa? Dios le va a dar fuerzas en el ayuno, porque el ayuno es para usted. No está demasiado viejo para ayunar, ¿cierto? Entonces los ancianos, ¿cierto que sí? Pero también los niños. Dice que convocaran, dice el texto, a los niños. A los niños hay que enseñarles a ayunar. No es un acto de crueldad, es una formación para que los niños aprendan a buscar a Dios desde su niñez, glorifiquen el nombre del Señor. En ese texto nos dice que convocaran a los niños, pero dice la palabra literalmente, reunida al pueblo, santificar la reunión, los ancianos, congregad a los niños. Y aún en esos tiempos de convocatoria, hasta los bebés de pecho ayunaban. Entonces, mire cómo Dios ve el ayuno. Porque ¿quién fue el que convocó ese ayuno? ¿Un sacerdote, un profeta, un juez de Israel? No, lo convocó Dios y les dijo que aún los bebés ayunen. Y en el caso de Jonás, tremendo, dice que ayunaron hombres, mujeres, niños y hasta los animales ayunaron. ¿Cierto? Que dijeron, aquí no come nadie, vamos a buscar de Dios. Claro que eso fue una decisión del rey de Nínive, ¿cierto? Pero Dios los escuchó, hermanos, cuando ellos decidieron hacerlo. Entonces usted no diga, es que me duele, es que no puedo, es que me tiembla todo. No. El ayuno es para usted, deja las excusas, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios está trayendo un rompimiento en nuestra vida a través de esta enseñanza, porque se van a ir tantas excusas que han habido en tu mente, y a través de renovar la mente por la palabra serás libre y Dios traerá restauración a nuestras vidas. Pero mire que la palabra del Señor dice que aún dice que salga versículo 15, cierto que sí, dice salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir que cuando había esa situación tan apremiante y Dios llamaba al ayuno, aún los que estaban de bodas, la versión PDT dice suspendan la luna de miel y ayunen. ¿Qué le parece? Hay momentos en que hay que suspender tantas cosas porque Dios nos llama a buscarlo, porque Dios quiere hacer un rompimiento, porque Dios quiere traer liberación, porque Dios quiere sanarnos de tantas enfermedades físicas, emocionales, espirituales, económicas y familiares. Pero cuando Dios nos llama, aún dice que salga del tálamo el novio, es decir, salgan de esa cámara nupcial y ayunen y busquen de Dios. Cuando Dios nos llame a ayunar, no pongamos excusas. No digamos estoy muy comprometido, estoy en tantas cosas, sino que si Dios te llama, hazlo, porque Dios te va a respaldar y Dios te va a bendecir. Que hoy se rompan las excusas que hay en nuestras mentes, porque Dios quiere que subamos a un nuevo nivel y Dios quiere bendecirnos poderosamente desde este día para la gloria de Dios.
Diga amén y dígale gloria a Dios. La batalla es en la mente. Hay muchos argumentos. La persona dice: yo estoy muy ocupado, tengo muchos compromisos, tengo muchas deudas, tengo tantas cosas, yo no puedo hacerlo. Eso le dice el diablo. Pero el Señor dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y tú vas a tomar esa decisión, porque esto es para tu bien. Esto es para que tú seas bendecido. Esto es para que vivas una vida abundante y veas la gloria de Dios en tu vida. Amén. Hay diferentes tipos de ayuno, ¿cierto que sí? Y básicamente hay dos, que son el ayuno parcial y el ayuno total. Pero el ayuno parcial, pues ustedes ya lo saben, pero es un recorderis. Y para los que no lo han oído, pues lo van a escuchar. El ayuno parcial puede ser parcial en tiempo o en el tipo de comida. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Ayuno parcial en cuanto a tiempo es que Dios lo puede guiar a usted sencillamente a dejar de comer una comida al día. Vamos a pensar que usted no toma el desayuno. Para algunos dicen que eso no vale nada, pero según la guianza de Dios. Yo escuché un testimonio de unos hermanos misioneros que trabajaban en un lugar donde había mucha hechicería, y Dios los guió a que ayunaran todos los días, mediodía nomás, pero todos los días. ¿Quién es el que guía esto? El Espíritu Santo. Entonces Él lo va a guiar a usted, porque no es algo que se impone o algo que uno decide, sino que el Espíritu Santo lo va a guiar. Y quizá Dios lo guía a usted. Por ejemplo, a mí me ha guiado en varias oportunidades a ayunar medios días, pero permanente, ¿cierto? Es una guianza de Dios y es válido, porque es Dios el que le está guiando. Ahora, no tiene que ser necesariamente el momento del ayuno, puede ser otro, al almuerzo o a la comida. Lo importante es que el Espíritu Santo lo guíe. Se llama un ayuno parcial. Y aquí no está para uno juzgar al uno cómo ayuna al otro, sino dejar que el Espíritu Santo lo guíe a cada uno, ¿cierto que sí? Entonces, también puede hacerse parcialmente absteniéndose de ciertos tipos de comidas. Por ejemplo, lo que se ha llamado el ayuno de Daniel, que varios jóvenes aquí lo ejercen y lo han hecho y les ha dado muchas victorias. Recuerde que Daniel hizo un ayuno de 21 días. ¿Cuántos recuerdan esto? Pero era un ayuno parcial. ¿En qué sentido? Que dice que sacó todos los manjares. ¿Qué más sacó de su dieta? Las carnes, ¿cierto que sí? Todo eso y sencillamente verduras, agua, una dieta muy, muy sencilla. Eso también es un tipo de ayuno, ¿cierto que sí? Dios lo puede guiar, lo han llamado el ayuno de Daniel. Bueno, después se puede ahondar más, solo estoy haciendo como un panorama, ¿cierto? Para que en nosotros se despierte ese deseo de ayunar según la guianza de Dios. Pero hay ayunos totales también, y ese precisamente es totalmente sin comer, ¿cierto que sí? Es decir, por lo menos 24 horas sin comer. Se llama un ayuno total, ¿cierto? Es una total abstinencia de alimentos, mínimo por 24 horas, por lo general tomando agua, ¿cierto? Se recomienda que en el ayuno se tome agua, porque nuestro cuerpo es un 70-80% de agua. Entonces, si usted no toma agua, puede producir una descompensación. Pero hay momentos en que algunas personas, Dios los ha guiado a ayunos sin agua. Pero eso tiene que ser una guianza de Dios, no es muy recomendable. Se recomienda siempre que ayune de una manera total, tomar agua. ¿Estamos de acuerdo? Hay casos tan extremos, yo he oído testimonios de casos en que las personas han tenido unas crisis tan tremendas que Dios los ha metido en un ayuno total sin agua. Eso debe ser una guianza de Dios. No lo haga si Dios no le guía. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí puede hacer un ayuno, por ejemplo, de un día sin agua. No se va a morir. Digo, con agua, no se va a morir. Dígale al que está a su lado, no se va a morir. Porque algunos dicen, ay, yo me voy a morir, yo siento siento algo aquí, que como que ya me muero. No se va a morir. Dígale al que está a su lado, no se va a morir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso?
¿cierto? Dios lo va a ayudar. Dios está rompiendo cadenas a través de esta enseñanza. Entonces también hay un ayuno, entonces un ayuno parcial, un ayuno total, ¿cierto que sí? Quizá ya en preguntas, si usted tiene preguntas, háblele, pregúntele a su líder, dígale, bueno, explíqueme más, y él le va a explicar porque su líder es un líder que ayuna. ¿Cuántos dicen amén? Él le va a explicar. Bueno, pero también hay un ayuno que es de carácter personal. Cierto que sí, y es importante que nosotros lo entendamos, y el Señor lo dice en Mateo capítulo 6, verso 17, acerca del ayuno personal. Dice la palabra de Dios, pero cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces este es un ayuno personal. Nunca el ayuno debe ser un factor de ostentación. Dice entonces que cuando usted ayune a nivel personal o yo ayune, no lo esté divulgando, no lo esté contando, sino que sencillamente hágalo en el secreto. ¿Cierto que sí? Y que no haga cara desgalamida, ¿cierto? Como una cara de ese perrito que llaman Jordano, con ojos tristes y cachetes largos, sino que esté con gozo y con alegría, cierto que sí, no todo como que es ya que se muere, sino con gozo y alegría, cierto que sí, no para mostrar a la gente que está ayunando, sino al Padre. Y dice esto, mire ello, y el Padre que te ve en el secreto, te recompensará en público. Hay muchas victorias que Dios te va a dar en público cuando tú ayunes en secreto. Cierto que sí, nadie lo sabe, lo hace sencillamente para Dios, con buena actitud, cierto que sí, no con cara larga, sino con gozo, y entonces ese ayuno en el secreto, Dios lo usará para recompensarte en público. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se llama el ayuno personal, ese ayuno personal, pero también no solo es personal, sino que también hay lo que se ha llamado ese ayuno congregacional, cierto que sí, y este también es muy importante, cierto, que nos habla acerca de ese ayuno que es cuando se convoca a la asamblea, y esto es algo que también vuelvo a recalcar. Cuando hay ayuno congregacional es cuando desde el púlpito se anuncia, tal día estaremos en ayuno, y ese llamado es para usted y es para mí, ¿cierto? No, yo no soy líder, yo no soy tan consagrado, a mí no me gusta ir allá a ostentar. No, es que cuando Dios guía, todos debemos responder, porque si tú no respondes estás en rebeldía. Porque si Dios nos guía como pastores a proclamar ayuno, es porque Dios nos está guiando, porque Dios quiere romper cadenas en tu vida, porque Dios quiere libertarte de tantas cosas. No puedes negarte a ese llamado de un ayuno congregacional. Y recuerde que hasta los bebés ayunaban. ¿Te crees más débil que un bebé? ¿Cierto? Porque hay unos que son tan consentidos que parecen un bebé. Ay no, yo no puedo ayunar. Pero el bebé sí ayunaba. ¿Y tú no lo haces? ¿Eres tan consentido como un bebé? Hay muchos cristianos consentidos. Les gusta que los arrullen como un bebé. Pero hasta los bebés ayunaron. No seas menos que un bebé en buscar de Dios. Bueno, no quiero ofenderles, pero les animo, eso es para animarles, ¿cierto que sí? Entonces dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 15, la palabra del Señor: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea, un ayuno congregacional. En el libro de Jeremías 36:6 también nos habla de un ayuno congregacional, pero tremendo, amados hermanos, que es porque Dios quiere hacer algo como congregación en nuestras familias. Pero en el libro de Jonás se proclamó un ayuno de toda la ciudad. ¿Cierto? Qué hermoso que también hay ayunos de ciudad y ayunos nacionales. ¿Cierto que sí? Y dice la palabra de Dios que convocaron ese ayuno nacional. Y mire qué preciosa palabra en Jonás capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice la palabra: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido,
se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña de sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará del ardor su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría, y no lo hizo. Qué tremendo, es cierto que sí. Dice la palabra de Dios que hubo la proclamación del ayuno. Todos oraron en arrepentimiento, porque también uno de los aspectos del ayuno es la santificación, ¿cierto que sí? Cuando hay un ayuno congregacional o un ayuno nacional, se está llamando a que el pueblo sea contaminado de tantas cosas, tantos pecados acumulados en el pueblo de Dios. Y Dios nos llama a un ayuno de santificación. Entonces lo buscamos pidiendo perdón, pero todos debemos venir. Y entonces Dios detiene el juicio. Diga conmigo: Dios detiene el juicio. A veces hay juicio sobre tu familia, sobre tu cabeza. Hay juicio sobre la misma iglesia o sobre la sociedad. Hay castigo por el pecado. Pero cuando nos arrepentimos y buscamos a Dios en el ayuno y en la oración congregacional, Dios detiene esos juicios y nos restaura y nos bendice. Dígame una cosa: ¿necesitamos o no ayunar? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿es para quién? Diga: es para mí. Diga: es para mí. Porque es muy fácil poner a otro, ¿cierto? Pero es para ti y es para mí. Sin excepción ninguna. No hay ningún argumento. Hasta los bebés ayunaron. Entonces tú no eres menos que un bebé, ¿cierto que sí? Bueno, damos la gloria a Dios. Ahora, ¿cuándo debemos ayunar? En Mateo capítulo 6, versículo 16, la palabra de Dios nos habla, dice: cuando ayunes, ¿cierto que sí? Mateo capítulo 6, verso 16. Bueno, ¿qué dice literalmente? No sé si lo tienen aquí. Bueno, sí: cuando ayunes, y dice que pues guardemos la actitud, pero cuando ayunes. Es decir, que el Señor dijo cuando ayunes, no si ayunas. ¿Qué diferencia hay? Cuando ayunes es que da por asumido que vamos a ayunar. No dice si ayunas es algo opcional, pero dice cuando ayunes da por sentado que hay que ayunar. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cuándo debemos ayunar? Diga conmigo: en todo tiempo. ¿Cierto? Porque el ayuno debe ser un estilo de vida en nosotros. Entonces, ¿cuándo debemos ayunar? ¿Cierto? En todo tiempo. Porque el ayuno debe ser un estilo de vida. ¿Cierto que sí? Entonces es importante. El Señor dijo cuando ayunen, no si ayunan. Es diciendo que el ayuno debe ser una disciplina permanente. Se espera que el cristiano ayune permanentemente. ¿Como un qué? Un estilo de vida. Y yo sé que esto está muy duro para algunos, porque hay algunos que nunca lo hacen. Y no le decir que levanten la mano, porque no se trata de eso. Pero yo sé que muchos saben: Señor, que no me hagan levantar la mano. Porque yo sé que algunos de ustedes nunca ayunan. Nunca lo hacen. ¿Cierto? ¿Sabe por qué? Porque el estómago y la comida se ha vuelto un Dios para usted. Y usted se siente morir cuando deja de comer ese desayuno. ¿Cierto que sí? Entonces Dios nos está llamando a vencer y nos va a bendecir. ¿Cierto que sí? Entonces se sugiere que ayunemos de manera parcial o total, por lo menos una vez o 2 veces a la semana. ¿Cuántos dicen amén? Pero no debe ser una ley, ni un legalismo. Pero que nosotros digámosle al Señor: ayúdame a ayunar permanentemente, porque debe ser permanente, por lo menos una vez o 2 a la semana, parcial o totalmente. Recuerde que hay 2 tipos de ayuno: parcial o total. Pero también hay un ayuno congregacional,
¿cierto? Ya lo dijimos. Hay un ayuno personal y un ayuno congregacional, pero básicamente esto, o ayunar 1 o 2 veces a la semana. Pero recordemos con la actitud correcta, porque el fariseo dijo precisamente: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que tengo. Entonces la actitud es una actitud que agrade a Dios, pero eso no descalifica la disciplina de estar ayunando permanentemente, por lo menos 1 vez o 2 a la semana, parcial o totalmente, personal o congregacionalmente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, resulta que en la historia de la iglesia, en los siglos segundo y tercero después de Cristo, las iglesias cristianas ayunaban los miércoles y los viernes de cada semana, y era algo muy tradicional en ese tiempo del segundo y tercer siglo después de Cristo. Ayunaban los días miércoles y viernes. Vino un personaje histórico muy conocido que se llamó Juan Wesley, y Juan Wesley tomó esa costumbre, y los discípulos de Juan Wesley ayunaban los miércoles y los viernes. Lo que yo estoy diciendo básicamente es no que hagamos lo que hacían ellos, sino que el ayuno sea una disciplina permanente en su vida, por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Que Dios lo guíe a usted, pero es para usted y es para mí. ¿De acuerdo? Usted va a ver la gloria de Dios. Algo va a empezar a suceder desde este día. Usted va a empezar a ver cosas diferentes que nunca había visto desde hoy, a través de usted tomar esta enseñanza, porque esta enseñanza no va a pasar por encima, sino que usted la va a capturar, la va a tomar y la va a colocar en el Espíritu de Dios. Entonces yo no necesito que se me aparezca un ángel y diga: Roberto, ayuna. Entonces usted vio el ángel y dice: ay, sí, me tocó ayunar. Usted no necesita que el Señor lo sacuda y que se le aparezca un ángel, o que escuche la voz tronante desde el cielo y que diga: ayuna, ¿cierto? No, sino que debes tomar también la iniciativa. Porque algunos esperan: no, es que si el Señor no se me aparece y no se me revela y no veo una manifestación sobrenatural, pues no lo voy a hacer. No, pues debes hacerlo, porque cada cristiano debe hacerlo. Entonces hay que tomar también iniciativa, siempre guiado por el Espíritu Santo, pero tomar también la iniciativa, ¿cierto que sí? Porque es una disciplina que debe estar en nosotros, y debo dejarme guiar por Dios. Tengo una nota que escribí anoche, que le mandé el bosquejo a la hermana, y estaba pues tarde haciendo las últimas notas. Entonces aquí hay algo que quiero leer literalmente. El ansia de comer en muchas personas se ha vuelto tan preponderante que la comida, el apetito y el estómago lo domina a la persona, de tal manera que se ha vuelto un ídolo para él o para ella. Y es que una de las cosas que Dios nos quiere libertar a través del ayuno es de la idolatría. Y una de las manifestaciones, dice un texto bíblico, dice que algunos sirven a su vientre. Si me ayudan con ese texto sería muy bueno, no lo tengo ahora, pero dice que algunos sirven al vientre, es decir, que están tan dependientes de lo que su cuerpo les pide. Y muchas veces está tan, digamos, tan ligado al apetito, que el estómago se vuelve su rey. ¿Sí me hago entender? Y entonces a la medianoche se levanta por allá a las 3 de la mañana, y el estómago le dice: ve a buscar algún refrigerio, ¿cierto que sí? Y grita ese rey estómago: ve a comer algo, ¿cierto que sí? Y se vuelve un tirano, se vuelve un Dios. Pero hoy confesamos que nuestro estómago no es nuestro Dios, sino que nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Entonces, eso muy, muy importante. Ese ídolo tiene que ser vencido en nuestra vida, ¿cierto? Porque el ídolo también es un Dios falso que controla a la persona. No nos puede controlar, nos controla es el bendito Espíritu Santo de Dios. El libro de los Romanos capítulo 12 verso 2 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, cuando yo ayuno, estoy presentando, el texto por favor, Romanos 12:2, cuando yo estoy ayunando, estoy presentando mi cuerpo como un sacrificio a Dios,
como un sacrificio vivo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ayúdenme con el texto, presentando vuestros cuerpos precisamente en ese sacrificio vivo, que es santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Entonces, ¿qué observamos? Que cuando nos presentamos al Señor en el ayuno, le estamos diciendo: yo soy el sacrificio agradable a ti, Señor. Yo renuncio a toda idolatría, ¿cierto que sí? Y una de estas es el estar que no puedo dejar de comer porque me voy a morir. Entonces, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Desde hoy, usted y yo vamos a decirle al Señor: hoy, Señor, en este día que tú me has guiado, ¿cuántos me están oyendo? Hoy, en este día que tú me has guiado a ayunar, presento mi cuerpo en un sacrificio santo, un sacrificio vivo, un sacrificio agradable, y me niego a mí mismo para glorificarte a ti, Señor. Y me presento delante de ti. Entonces usted va a proclamar ese ayuno y se lo va a presentar a Dios y le va a decir: yo me presento porque soy ese sacrificio vivo para tu gloria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante entender que el cuerpo siempre quiere gobernar a la persona, ¿cierto? Siempre lo quiere controlar. Pero el cuerpo no es el que gobierna. Por ejemplo, hay personas que son gobernadas por los placeres, por los deseos pasionales, por tantas cosas, y el cuerpo lo controla, ¿cierto que sí? Entonces no es el cuerpo el que controla. El cuerpo debe servir sencillamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Ahora, estamos en el punto de cuándo debemos ayunar: permanentemente. Dijimos por lo menos 1 o 2 veces a la semana, sin ser legalistas. Pero en ese tiempo también Dios lo puede guiar. Algunas personas, Dios los puede guiar a ayunar 3 días. Digan algo, ¿cierto? O a otros Dios los puede ayunar a 7 días. Digan algo. No digan algo, sino digan amén, es lo que quiero decir, ¿cierto? A otros Dios los puede guiar a ayunar 21 días. Digan gloria a Dios, digan aleluya, Señor, ten misericordia de mí. Y a otros los puede guiar más tiempo, ¿cierto que sí? Pero yo recuerdo, Dios siempre nos guía en los inicios de año a hacer los tiempos de ayuno por lo menos de los 7 días al iniciar el año. También en enero tenemos un ayuno de pastores de 3 días todos los años, y bueno, y en varios momentos. Pero entonces, qué importante es que usted también, según Dios lo guía a usted, Él lo puede estar guiando. Quizás está presentando una dificultad y Dios lo guía a hacer un ayuno parcial o total de varios días. Sea sensible al Espíritu Santo. Pero algo que yo he observado en los hombres que Dios usa poderosamente, que tengo que aprender de ellos porque muchas veces no aprendemos de esos hombres de Dios, es que son gente que ayuna y busca de Dios sin hacerle un legalismo. ¿Cierto que sí? Que son gente que son sólidos en estos temas, y usted ve cómo Dios los respalda de una forma tan tremenda. Usted va a observar que esos grandes hombres de Dios tienen como un hábito en su vida el ayunar y el buscar de Dios. ¿Cierto que sí? Y ellos explican que algunos de ellos, por ejemplo, tienen por lo menos una semana al mes que siempre ayunan. Otros 3 días, u otros en diferentes tiempos. Pero qué importante es que nos dejemos guiar por Dios, sin apasionamientos. Y ahora se volvió la moda del ayuno, sino es un estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes recuerdan cuando Dios dio una gran liberación aquí a la iglesia, y yo siempre lo menciono porque fue algo muy contundente, cuando Dios nos guió en un ayuno de 40 días acá en la iglesia hace unos años. Y recuerdo mucho que habían tabernas, habían prostíbulos, habían centros de brujería alrededor de todo esto. Y Dios guió a esta iglesia, muchos estaban en ese tiempo, de hacer 40 días de ayuno. Y unos lo hicieron de una forma, otros lo hicieron de otra manera, pero era un ayuno congregacional. Lo cierto fue que ese ayuno de 40 días, que también Dios guía o puede guiar en algunos casos a algunas personas porque es bíblico, es un ayuno de rompimiento muy poderoso. Desde ese ayuno, hermanos, todas las tabernas que habían aquí alrededor se cerraron, todas.
porque esto era lleno de tabernas. Esto era la avenida Boyacá, aquí era lleno de tabernas. No más aquí al lado había una que se llamaba Leona. ¿Se acuerdan la Leona? Y algunos fueron a ella, pero ya no siguieron yendo. Gloria a Dios, ¿cierto? Y había tantas tabernas, había prostitución, había brujería, pero desde ese tiempo, de ese ayuno de rompimiento de 40 días, todo eso se acabó. Y eso pasó hace varios años, pero nunca volvieron a arraigarse. Quizá Dios lo guía a usted en un caso difícil, lo guía más tiempo de ayuno. Recuerde que no puedes decir, no lo haré, porque no puedo, porque me muero, porque es que mi estómago. No, Dios te va a guiar, porque Dios va a traer ese rompimiento y liberación a tu vida. ¿Cuántos lo tomamos? ¿Cuántos lo tomamos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios sobre eso? Algo va a suceder. Dígale que está a su lado, algo va a suceder en nuestras vidas. A veces se necesita un rompimiento en la familia, es decir, que el diablo tiene atado a un hijo, tiene atado al esposo, tiene atada la vida económica. La empresa no funciona. Usted ve que esa empresa no avanza. Todo es fracaso tras fracaso. Su vida laboral es fracaso tras fracaso. ¿Qué necesitamos? Meternos con Dios en la guianza del Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo debemos ayunar? Entonces es otro punto. Vamos a ir redondeando las ideas para orar, ¿cierto? ¿Cómo debemos ayunar? Entonces debemos ayunar con la motivación correcta, ¿cierto? Una motivación correcta es glorificar a Dios, es buscar a Dios, ¿cierto? Debemos entonces en el ayuno orar y leer la palabra de Dios, ¿cierto? Debemos retirar toda distracción en lo que nos sea posible para que estemos concentrados en el ayuno. No debemos abandonar el ayuno. Que me empezó a doler la cabeza. A algunos les pasa esto, dice, ay, es que me está doliendo la cabeza, es que siento un pito en los oídos, ¿cierto? Algunos dicen, es que tengo mareo, y es que, ¿qué pasa? No diga, no, ya voy a dejar de ayunar porque me duele la cabeza. No, es que Dios lo está desintoxicando, el cuerpo se está desintoxicando. Siga luchando y venza esos síntomas, porque algunos dicen, no, es que ya no puedo porque me dolió un poquito la cabeza. No, es un buen síntoma, está habiendo desintoxicación y Dios lo está libertando, ¿cierto que sí? Debo ayunar preparándome con tiempo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que me voy preparando, voy bajando las porciones de comida para que cuando llegue el momento del ayuno más fuerte esté preparado. Pero cuando termine el ayuno no lo termine con una bandeja paisa, ¿cierto? Como ha pasado con hermanos que están ayunando y terminan y se van y comen grasa y después quedan enfermos y trasboque y con el estómago suelto. ¿Por qué? Porque son exagerados. Dice, terminé el ayuno, me voy a desquitar. ¿Sabe que los musulmanes también ayunan en el mes de Ramadán? Pero esos son todos locos, porque de día ayunan y de noche se desquitan comiendo, ¿cierto que sí? No se trata de eso, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado y levantar el ayuno de una manera progresiva. Veamos para concluir los beneficios que trae el ayuno a nuestra vida, los beneficios. Entonces observamos en el libro de Daniel algo importante, y solo voy a darles la mención, pero ustedes por favor lo ahondan, lo van a ahondar. En el libro de Daniel capítulo 10, versículo 1 al 3 y el versículo 13, si lo podemos tener ahí el texto. Nos dice la palabra de Dios esto, por favor el texto, para ir ahorrando tiempo, gracias a Dios, por favor. Nos dice la palabra de Dios que Daniel tuvo un ayuno de 21 días, pero era un ayuno parcial. Dice que no comió manjares, no comió carnes ni postres, da a entender, cierto que sí, no fue verdura solamente, agua. Pero ese ayuno produjo un rompimiento. Dice, aquí nos habla de que un príncipe satánico se opuso a la respuesta de Dios para Daniel. Pero Daniel oró en ese tiempo y obtuvo la victoria, porque esos espíritus que se oponían a las respuestas de Dios fueron quebrantados y le llegó la respuesta a Daniel. Es decir, que el ayuno produce que se venza la oposición satánica. Usted ha orado a Dios, ya Dios le dio la respuesta, Dios envió la respuesta, pero Satanás se opone para que usted no reciba la respuesta. Se opone para que usted no reciba la sanidad, para que usted no reciba
la liberación, para que usted no reciba esa respuesta de Dios. Pero cuando usted ayuna insistentemente, guiado por Dios, toda opresión satánica es quebrantada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Toda opresión diabólica es quebrantada. Y es que el ayuno también es para que se quebranten toda esa oposición que hace el diablo. ¿Cuántos han visto que Satanás se le opone para que usted no logre lo que Dios quiere darle? Y hay una oposición como el demonio maligno diciendo: pues aquí estoy y no voy a permitir que usted reciba eso que Dios le tiene preparado. Y se coloca como una montaña, como una barrera. Y usted ve como una montaña insalvable, como un obstáculo grande. Es la oposición del diablo. Por eso Dios lo va a guiar a ayunar, para que esa montaña se rompa, se caiga. Aún dice la palabra de Dios que si tuviere fe como un grano de mostaza, puede decirle a la montaña que se quite. Y cuando usted está en ese tiempo de ayuno, de búsqueda de Dios, usted tendrá autoridad para decirle a la montaña de oposición que se quite, y que usted reciba lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces no se deje derrotar por el diablo, cierto que sí, diciendo: pero es que yo oro y no veo la respuesta, y las promesas están y no llegan. Quizá no es solo que ores, tienes que entrar en ayuno. Y si Dios te guía, no solo ayunar 2 horas, aunque lo puedes hacer, o 3 horas, pero quizá Dios te está que lo hagas más, que ores ayunos totales y parciales, pero más insistentemente. Daniel durante 21 días siguió en ese ayuno, siguió persistiendo, siguió luchando, hasta que el príncipe de Persia fue vencido y él recibió la respuesta. No puede ser débil, no puede ser tan frágil como un bebé, como estamos diciendo, y diciendo: ay no, pero es que no hay respuesta. Sigue haciéndolo según Dios te guíe. Persiste. Si Dios te guió una semana a ayunar, no doblegues, hazlo, porque es el medio que Dios te va a dar para que ese principado sea derrotado, para que esa fuerza satánica sea derrotada. Pero no dejes de hacer lo que Dios te está llamando a hacer a través del ayuno, hasta que esas fuerzas satánicas se rompan. Por eso el Señor dijo que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Has orado por algo y no se dan las cosas. Quizá Dios te está llamando a ayunar hasta que eso se rompa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Es decir, que el ayuno es para que se rompa la oposición del enemigo, pero también el ayuno es para que se rompan las ataduras. ¿Cierto que sí se rompan las ataduras? Por eso el libro de Isaías capítulo 58 versículo 6 nos dice la palabra de Dios: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Es decir, que a través del ayuno se rompen ataduras. ¿Qué atadura tú tienes? Hay ataduras mentales, hay ataduras emocionales, hay ataduras físicas, hay ataduras económicas, hay ataduras en tantas áreas de la vida, ¿cierto? Pero se van a romper cuando tú entres en el ayuno y la oración guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué atadura te está afectando? El temor, la depresión, vicios, idolatrías, problemas económicos, problemas de inmoralidad. ¿Qué está atando tu vida? El Señor te va a libertar, porque el ayuno es para romper esas ataduras. El Señor vino para proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Toda esclavitud, todo yugo, toda atadura se rompe en el nombre de Jesús cuando tú entres en ese ayuno que Dios te va a guiar. ¿Cuántos dicen amén? Y no hay atadura que Él no pueda romper. Él lo va a hacer en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? El ayuno es importante para que Dios nos guíe. Hechos capítulo 13 versículo 1 al 3 dice que ellos estaban adorando al Señor y ayunando, y que el Espíritu Santo les habló, ¿cierto? Y los guió. Entonces, cuando tú busques a Dios, Dios te va a hablar y vas a entender la guianza de Dios. Estás confundido, no sabes qué camino tomar, no sabes qué decisión tomar, ayuna.
Y dile: Señor, háblame. Niégate a tu propia voz, a la voz del mundo, a la voz de la carne, a la voz del diablo. Y dile: Señor, yo quiero oír tu voz. Y Dios te va a mostrar su voluntad. Porque cuando tú ayunas de la forma de vida, el Señor te va a hablar y te va a guiar. ¿Estamos de acuerdo? Y tomarás buenas decisiones. Tomarás decisiones que reversarán las malas decisiones que han tomado. Muchas veces nosotros tomamos unas decisiones muy malas. ¿Cuántos han tomado decisiones malas? Levanten la mano. Yo sí, pero no sé usted. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se mete con Dios y Dios le da la guianza, esas malas decisiones son reversadas y Dios dará respuesta con las nuevas decisiones guiadas por Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, mucho ánimo, mucha fortaleza y démosle la gloria a Dios. Quizá usted dice: me he equivocado tanto, pero no te vas a seguir equivocando tanto, porque ahora vas a buscar la guianza de Dios en el ayuno y la oración. No vas a cometer tantos errores, y las buenas decisiones desde este día te van a sacar del hueco, te van a sacar de la cárcel, te van a sacar de las prisiones en las cuales te metiste y los demonios te atraparon. Saldrás en victoria y el Señor te hará salir de la oscuridad y del fracaso y te sacará a vida, a luz y a abundancia, en el nombre del Señor Jesucristo. Dale la gloria a Dios y glorifícalo, porque es para rompimiento, para que haya libertad. Gloria a Dios. Y el último punto, y oramos, es que el ayuno es para desatar el poder espiritual cuando vamos a la guerra. Cuando vamos a la guerra. Yo he tenido estos días bastantes luchas y ya vimos de dónde viene la lucha. Ya Dios nos lo mostró, Dios nos lo reveló. Porque hay oposición cuando usted busca a Dios. Pero eso no quiere decir que entonces, como algunos dicen: ay, pues si el enemigo me está atacando, ay, pobrecito yo no sé qué hacer, ¿quién me va a ayudar? No, siempre el Señor nos ayuda, pero el Señor nos está formando como guerreros de Cristo. ¿Cierto que sí? Es decir, no podemos ser gente débil, que si el enemigo nos ataca, entonces nosotros nos deprimimos, nos afligimos. No, sino que tenemos que encontrar nuestro refugio en Dios. Y una de las maneras de encontrar ese refugio es buscarlo en el ayuno y en la oración. En 2 de Crónicas, capítulo 20, nos dice la palabra de Dios que vino una multitud muy grande contra Josafat. Era una gran multitud que vino contra el pueblo de Dios. Pero dice el versículo 3: entonces él tuvo temor, pero Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo proclamar ayuno a todo Judá. Aleluya. Es decir, que el siervo de Dios, cuando vino el ataque, proclamó ayuno al pueblo de Dios. Proclamaron esa búsqueda de Dios. Pero ¿qué dice la palabra cuando ellos buscaron de Dios? En esa batalla, cuando el enemigo los atacó, dice el versículo 15: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Y el versículo 22 nos dice, para abreviar y ir concluyendo: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron, aleluya, los unos a los otros. Damos la gloria a Dios. Dios guió al rey que tenía miedo a que se refugiara en Dios en la oración y en el ayuno. Y Dios les dijo: no tengan miedo, porque Dios va a pelear por ustedes. Hermano, no tenga miedo, Dios va a pelear por usted. Dios le va a dar la victoria, no tenga miedo, Dios peleará por usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces dice que ellos proclamaron el ayuno y empezaron a ayunar. Y cuando ya el enemigo estaba enfrente, ellos no fueron en sus fuerzas, sino que empezaron a adorar y a exaltar a Dios. Ya tenían la victoria, y dice que Dios envió confusión, y entre
que esos enemigos se mataron. Hoy proclamamos que todo espíritu inmundo que se levante contra usted hoy es derrotado. Hoy proclamamos que hay confusión en el reino de las tinieblas y que todos esos demonios que se levantan contra usted hoy son confundidos y entre ellos mismos se destruyen. Pero para usted lo que hay es victoria, hay bendición, porque Jehová pelea por cada uno de nosotros para la gloria de Dios. Oremos entonces, pongámonos en pie. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, te damos la gloria. Señor, te exaltamos y te reverenciamos. Ore con ánimo, con disposición. Abra su corazón y dígale: Padre, gracias. Señor, te damos la gloria, te damos la gloria. Hermano, tome esta palabra, porque esta palabra es para todos nosotros. Esta palabra es para nosotros a nivel personal, a nivel particular, pero también a nivel de iglesia. En el santo nombre del Señor Jesús, tome esta palabra y diga: Padre, gracias. Gracias, Señor, porque desde este día, declárelo, desde este día veré cosas que no había visto. Dígalo, confiéselo con su propia boca. Diga: Padre, gracias, porque tú has enviado tu palabra para mi liberación. Tú has enviado tu palabra para restaurarme. Tú has enviado tu palabra para que se rompan cadenas. Empiece a orar y a decirle: Padre, gracias. Gracias, Señor, porque has enviado tu palabra para libertarme, para romper yugos y cadenas. Y empiece a darle la gloria a Dios. Todos orando, todos clamando, porque hoy es una mañana de rompimiento. Hoy es una mañana de liberación. Hoy es una mañana de sanidad. En el nombre de Jesús. Ora, hermano, ora y dale la gloria a Dios. Padre, te damos la gloria. Gracias, Señor, porque en el mundo espiritual proféticamente proclamamos que algo sobrenatural empieza a suceder hoy. Algo sobrenatural empieza a suceder hoy. Algo sobrenatural se empieza a mover, Padre. El mover de la gloria de Dios se empieza a manifestar en nuestra vida. El poder de la gloria de Dios se empieza a desatar en nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús se empiezan a romper las ataduras, se empiezan a romper las ligaduras, se empiezan a romper los cerrojos, se empiezan a romper las ataduras. Oh ahora, en el nombre de Jesús, toda atadura demoníaca caiga por tierra, toda atadura de enfermedad caiga por tierra, todo espíritu de enfermedad lo vencemos ahora. En el nombre de Jesús lo vencemos ahora. Espíritus inmundos de oposición, en el nombre del Señor Jesús los vencemos. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Demonios de enfermedad fuera de nuestros cuerpos. Usted que ha estado enfermo, ahora declare que es sano en el nombre del Señor Jesús. Toda enfermedad se va de tu cuerpo, se va de nuestros cuerpos. Toda enfermedad al cerebro, toda enfermedad a la sangre, todo trombo en el nombre de Jesús se deshace. Todo tumor se deshace. Toda enfermedad al esófago, toda enfermedad al estómago, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera. En Darabacaya, Sarabarabaya, Orabarabacaya, enfermedades ahora tienen que irse. En el nombre de Jesús, dolores, en el nombre de Jesús, dolores artríticos, sustancias nocivas en el cuerpo, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. No podrás contra nosotros, espíritus de enfermedad. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Jesús tome autoridad. Dice la palabra que en su nombre echaremos fuera demonios, que en su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Gracias, Dios mío. Ahora venga sanidad. Señor, venga sanidad. Toda enfermedad, Dios mío, toda enfermedad se rompe, Padre. Toda enfermedad destruida ahora. En el nombre del Señor Jesús, háblele a la enfermedad. En el nombre de Jesús, dígale: desaparezca en el nombre del Señor Jesús. Ahora toda enfermedad en los cuerpos declaramos sanidad, sanidad en nuestros cuerpos, sanidad en nuestros cuerpos. Todo cáncer, todo tumor desaparezca, toda inflamación desaparezca en el nombre de Jesús. Anda la cayenda la vasaya, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad la matriz en las mujeres, en el nombre de Jesús. Toda hemorragia en el nombre de Jesús. Todo tumor en el nombre de Jesús. Ore por esa sanidad.
o estamos orando por los enfermos. Señor, estamos declarando que por tu llaga hemos sido curados. Venimos contra los espíritus de enfermedad. Esa enfermedad que se ha arraigado por años se tiene que ir de los cuerpos, se tiene que ir del corazón, se tiene que ir de la sangre, de las venas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda enfermedad que se ha manifestado en nuestras vidas la declaramos sin poder, la declaramos sin fuerza, y declaramos que por las llagas de Jesucristo hemos sido curados. Toda enfermedad recurrente, toda enfermedad recurrente, toda enfermedad rebelde, en el nombre de Jesús, sométase, sométase en el nombre de Jesús, sométase en el nombre de Jesús, sométase en el nombre de Jesús, sométase en el nombre de Jesús. Ahora toda plaga se va en el nombre de Jesús. Toda plaga del infierno en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad se va. Usted confiese la sanidad sobre su cuerpo. Diga: por las llagas del Señor Jesús he sido curado. Y desde este día vas a entrar en esa guianza, en el ayuno de liberación, en el ayuno de rompimiento, y vas a perseverar y vas a ver la gloria de Dios. Gloria sea Dios, gloria sea Dios. Y vamos a decirle: Padre, te damos la gloria. Ahí donde está, levante sus manos, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la exaltación, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén y amén. Apláudalo.